Buenas tardes, bueno, Dios le bendiga. Doy gloria a Dios en este nuevo día que el Señor nos regala, un nuevo día hermoso, un día precioso. Y bueno, quiero compartirles hoy un nuevo tema, un nuevo pensamiento de la palabra del Señor que he titulado Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro. Tenemos un Maestro llamado nuestro Señor Jesucristo que vino de parte de Dios a enseñarle al ser humano, a enseñarle a esta humanidad cuál es el verdadero camino que conduce al Padre. Sí, en medio de tantas filosofías, ideologías, tantas formas de pensamiento, tantos personajes que uno dice una cosa, que otro dice otra cosa, el Señor Jesús dice, yo soy la luz verdadera. Yo soy la luz verdadera, el verdadero conocimiento que conduce a Dios es el que proviene de nuestro Señor Jesucristo y Él vino a enseñarnos. Y Él, aquí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, bueno, ya he hablado en un tema anterior acerca de las bienaventuranzas, pero eso es un sermón donde el Señor trató diferentes temas y enseñó pues diferentes cosas. Sí, habló acerca de las bienaventuranzas, habló de que somos sal, de que somos luz, habló del adulterio, habló de, de no usar su nombre en vano, de no, sí, habló de, habló de, mm, bueno, se me pasa, en ese sermón enseñó muchas cosas y he tomado una enseñanza de ese sermón que es acerca de la ira, ¿sí? Ahí en Mateo 5, el versículo del 21 al 26, voy a leerlo, dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, gloria a Dios. Entonces, vemos que eh, el Señor comienza diciéndoles allí a esta multitud que lo escuchaba, oíste que fue dicho, no matarás, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, a los que fueron antes de ellos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Entonces, esto, si miramos o a lo que se refiere el Señor, lo que les está diciendo a ellos es que, pues en la ley de Moisés, la ley por allá en números, en el versículo números 30 al 31, habla acerca de que la persona que le quitara la vida a otro de forma premeditada, pues era considerado culpable, tenía que morir. Según la ley, era culpable de juicio. Ante la ley debía morir, no podía pagar un rescate, no podía pagar una fianza, sino que para poder expiar el pecado tenía que con su vida pagar. Le quitó la vida a un ser humano, ¿cómo paga? Con su propia vida. Según la ley, eso era lo que
se debía hacer, ¿sí? Y allí pues en el versículo 34 de ese capítulo 35 de Números, el Señor le dice algo a su pueblo muy interesante. Dice, no contamines pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. O sea que el quitarle la vida a otro ser humano, Dios, eh, recordemos que Dios es santo y le había mandado a su pueblo ser también un pueblo santo, un pueblo limpio de maldad, de pecado. Y este pecado, como muchos otros, contaminaban, ensuciaban a ese pueblo santo, a ese pueblo en el cual Dios dice que Él habitaba en medio de su pueblo. Entonces, la justicia de Dios demandaba que para poder ser limpio de ese pecado, el asesino, el homicida, tenía que morir para poder borrar ese pecado del medio del pueblo. Entonces, el pecado contamina, el pecado ensucia y es necesario quitar el pecado para que la presencia de Dios fluya, para que Dios esté a gusto en medio de su pueblo. Sí, lo expreso de esta manera. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable. Pero yo les digo, mire lo tremendo, ¿sí? Los homicidas no entrarán al reino de Dios, eso dice la palabra, a menos que vengan a Jesús, a menos que vengan a Jesús y sean lavados de su pecado. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, salvo el que dice la palabra de Dios. Hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, pero no importa si ha sido el asesino más asesino, Dios tiene el poder de limpiar al ser humano de su pecado. Por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, alguien me preguntaba ayer, yo no puedo creer que Dios perdone a una persona que ha violado, que ha matado, que ha hecho cosas terribles. Bueno, Dios dice que si esa persona tiene pecados tan rojos como esta camisa, aún más oscuro, hay un rojo más fuerte, un rojo carmesí. Si vuestros pecados fueran así de graves, Dios dice, yo los haré como blanca lana. O sea, Él borrará el pecado de ese hombre, de esa mujer que viene a Él arrepentido, reconociendo su pecado, pidiendo perdón. El Señor lo perdona, el Señor lo limpia. Si tú quieres ser limpio de tu pecado, ven a Jesús, acércate al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesús aquí eh, les recuerda el mandamiento que está escrito en la ley allá en varios pasajes. Está en Deuteronomio 5, en Éxodo también, y ahí en Números, el capítulo 30, ¿sí? Les recuerda ese mandamiento. Pero entonces el Señor sube la vara. Antiguamente eras no matarás, pero ahora Él dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable. El que se enoja recibirá
el mismo castigo, la muerte. Ese enojar es sinónimo de airar. El que se aira contra su hermano será culpable. Eso era lo que decía la ley acerca del homicida, que debía morir para satisfacer la justicia y así quedar expiado el pecado que cometió. Ese pecador, ese homicida, debía pagar con su vida el haberle quitado la vida a otro ser humano hecho a la imagen de Dios, porque eso es lo grave. Cuando tú matas a una persona, estás matando a un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Pero el Señor les dice, cualquiera que se enoje, ya no es ir y matarlo físicamente, sino el que se aire contra su hermano tiene la misma condena, será culpable. A los ojos de Dios es culpable. Dice, entendamos, hay cosas que no podemos tomar de manera muy fresca o no darle la importancia que a los ojos de Dios tiene. ¿Sí? Alguien podrá decir, pero enojarse, airarse, eso es algo insignificante. Pero no es así. No es así. El Señor Jesucristo nos enseña que es algo delicado. Es algo delicado, querido hermano, querido amigo. A los ojos de Dios no es algo insignificante. Hay personas, hay creyentes que tienen un carácter, un genio demasiado volátil. Se enojan, se airan con facilidad y reaccionan de forma agresiva con sus palabras y aún con sus acciones, llegando inclusive a herir a sus propios hermanos y hasta a sus semejantes con palabras o con hechos, ¿sí? Con palabras de grueso calibre, causando heridas profundas en el corazón de hermanos, de sus propios hermanos en Cristo. Sí, acordémonos que el Señor Jesús dijo, todos ustedes son hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces ya lo decía un pensador, hay palabras que duelen más que los golpes. A veces hablamos y decimos cosas sin pensar el daño que esas palabras pueden llegar a afectar a otra persona. Decimos cosas de una forma tan ligera, sin llegar a medir las consecuencias de esas palabras. ¿Sí? Entonces, esto a los ojos de Dios es grave. Según la sentencia del Señor, aquí dice que Él hace esto, el que hace esto es culpable de juicio. O sea que es merecedor de la muerte. Mire lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tremendo, tremendo, tremendo. En esto conocemos que hemos pasado de estar muertos ahora a tener vida, a estar en Cristo, en que amamos a nuestros hermanos, los amamos. Y el que no ama a su hermano, dice el apóstol, permanece en muerte. O sea, en otras palabras, todavía no conoce a Cristo, todavía no está en una nueva vida en Cristo. Tremendo, tremendo. Y dice ahí Juan 3:10, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo, el que no ama a su hermano, en otras palabras, todavía no conoce a Cristo. Usted no es cristiano por entrar en una iglesia.
Usted es cristiano por seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto sabrán que ustedes me siguen. Si tuvieren amor los unos por los otros. Algo que caracteriza al verdadero cristiano, al verdadero discípulo de Cristo, es que muestra amor hacia sus hermanos, hacia sus hermanos. Y hay que entender algo, que la palabra de Dios dice, el amor no hace daño. El amor no hace daño. Eso dice en Romanos 13. Si tú amas a tus hermanos en Cristo, no tienes por qué maltratarlos. No tienes por qué ofenderlos. No tienes por qué hablarles de una forma que los haga sentir mal. Menospreciarlos porque tienes un cargo o porque tienes dinero o porque eres de mejor familia, entre comillas. En Cristo Jesús dice la palabra de Dios que no hay judío ni griego, ni pobre ni rico. En Cristo todos somos de un mismo estrato. Somos hijos de Dios. Estamos a un mismo nivel. Estamos a un mismo nivel. Inclusive el Señor le dijo a sus discípulos, el que quiera ser mayor, humíllese. Mire a sus hermanos como mayores que él. O sea, que haya en el creyente una actitud de humildad, de sencillez. No de que yo soy más, no, sino de yo me sujeto a mis hermanos. Dice, cada uno sométase a su hermano. Que haya una actitud humilde. Sí, lastimosamente sé que en congregaciones hay personas, hay hermanos que no han entendido esto y piensan que porque tienen un liderazgo entonces ya se creen más que sus hermanos, o porque tienen dinero entonces ya se creen más que sus hermanos. Y a los ojos de Dios, en el reino de Dios, las cosas no funcionan como en el mundo. ¿Sí? Tenemos que aprender, por eso le puse el título, Aprendiendo del Maestro. El Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Les está enseñando. Yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, que se aira contra su hermano, que no le muestra amor, que va y lo ofende, que va y lo maltrata, merece la muerte. Según dice ahí el mismo Señor, ¿sí? Es culpable de juicio. Y en el Antiguo Testamento los homicidas, el juicio era que debían morir. Entonces, cuando tú amas a tu hermano, tú no buscas hacerle daño. Toda la ley estaba enfocada a eso, a enseñarle al pueblo de Israel el amor los unos hacia los otros. No matarás, no robarás, no le quitarás los bienes a tu prójimo, no le quitarás la mujer a tu prójimo, no le levantarás calumnias a tu prójimo. Todo eso es amor. Cuando tú amas, tú no buscas hacerle daño, no buscas hacer daño, ¿sí? Entonces, ahí también podemos ver, y viene a mi mente, ¿sí? Personas que le dicen a su esposa, yo te amo. Bueno, y si la amas, ¿por qué la golpeas? Y si la amas, ¿por qué la maltratas psicológicamente? ¿Por qué la humillas? ¿Por qué le dices cosas feas? Si la amas, el amor no hace daño. Si tú amas a tus hijos, ¿por qué no los proteges? ¿Por qué los maltratas? ¿Por qué no les provees? ¿Por qué te malgastas el dinero de tu trabajo tomando, sabiendo que tus hijos tienen necesidades? ¿Sí? Y yo te amo, y yo te amo. Hay mucha gente que no sabe qué es el amor. Piensan que el amor solo es tener relaciones íntimas. Se quedan solo en palabras, porque sus hechos reflejan que no los aman. Mucha gente no sabe lo que es el amor.
Dice, cuando tú amas a tu hermano no buscas hacerle daño, todo lo contrario, buscas ayudarlo, buscas bendecirlo. Si tú ves a tu hermano que tiene una necesidad y tú tienes cómo ayudarlo, mire, no tengo mucho, pero tengo aquí un poquito y quiero compartirlo contigo. ¿Qué necesita, hermano? Veo que está pasando una necesidad. Déjeme, yo le colaboro. No es mucho, pero tengo en mi corazón colaborarle. Si todos hicieran eso, como sucedía en un principio, que veían a los hermanos necesitados y ellos sabían que podían hacer algo y lo hacían. Entonces, no quedarnos solo en palabras, en teoría, sino ir a la acción, hacer algo, hermano. Y esto dice el Señor, cualquiera que se enoja, esto es para todos, cualquiera que se enoja, o sea, no hay excepción de personas, hermano. Esto va para los apóstoles, esto va para los profetas, esto va para los pastores, para los ungidos. La palabra de Dios es igual para todos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios reprendió a Moisés, Dios reprendió a Abraham cuando se equivocaron, Dios reprendió a David, a Aarón, Dios reprendió a los profetas, a los sacerdotes, a todos cuando se equivocaron, Dios les jaló las orejas, los disciplinó y duro. Entonces, que ninguno piense que porque, no, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, entonces yo sí puedo tratar mal a los hermanos de la iglesia. Yo sí puedo aprovecharme de ellos. Si tú piensas así, te estás engañando. Te estás engañando. El discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de Jesucristo y Dios no hace excepción de personas. Si tú no sigues estas enseñanzas, tú no eres discípulo de Jesucristo. Si alguno dice que está en luz, que anda en la verdad y no anda en la verdad, miente. Entonces, aprendamos del Señor Jesucristo. El Señor les está enseñando que podemos llegar a matar a nuestros hermanos con nuestras palabras. Tremendo. El daño que podemos llegar a causar con nuestras palabras. Él dice ahí, ofenderlos tan gravemente que muchos tienen en sus corazones resentimiento. Si alguno dice a su hermano necio, si alguno dice a su hermano fatuo, quedará expuesto al lago de fuego, al infierno, perdón, quedará expuesto al infierno. Es delicado, es delicado. Tenemos que tener cuidado, hermano. La forma como tratamos a nuestros hermanos, pastores, siervos. No piensen que porque son pastores, Dios les da la licencia para ir y maltratar a las ovejitas. Porque Dios los mandó a cuidar, a apacentar, no a maltratar. A apacentar, a cuidar, no a maltratar a las ovejas, al rebaño. Muchos se han ido de las iglesias, se han apartado del Evangelio, porque fueron maltratados, ofendidos, abusados, con palabras duras, palabras que mataron ese corazón, se fueron porque no vieron amor en aquellas personas que entre comillas los pastoreaban. No vieron amor, aparentan un amor, un falso amor, y lo que recibieron fue malos tratos. Aquellos super espirituales, dominados por su ego y orgullo, no son capaces de hacer lo que el Señor dice que deben hacer. Ahí dice, antes de que vengan y traigan una ofrenda, si ustedes vienen a traer allí una ofrenda, quieren acercarse a Dios, quieren honrar a Dios con ofrendas, allí aparentar, acercarse a Dios, y se acuerdan que hay un hermano que tiene algo contra ti, antes de traer la ofrenda primero, ve y reconcíliate. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, que en medio de su pueblo santo
haya paz, haya armonía, haya un verdadero amor entre los hermanos, una unidad, un buen trato, un respeto entre sus hijos, entre su pueblo. Pero algunos son tan super espirituales que están llenos de orgullo, de ego. Les cuesta bajarse de la nube en la que andan y no les importa. El hermanito, la hermana a la que trataron mal, no son capaces de ir y pedirle perdón, pedirle disculpas. Hermano, perdóneme, me equivoqué, cometí un error, no debí decir eso, perdóneme. No son capaces, algunos se aferran a su ego y yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy y tengo licencia para decir lo que sea y Dios está conmigo y ustedes son menos. Eso es un error. Te estás engañando. Y la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. Ve, reconcíliate. El espiritual, dice la palabra de Dios, restaura. El espiritual restaura. Busca levantar, busca sanar, busca hacer crecer. Eso es lo que hace el espiritual. Saben que han lastimado hermanos y no les importa el hermano. No les importa si se pierde, si no vuelve, no les importa. Dios quiere que entre su pueblo santo haya paz, haya armonía. Eso dice en Romanos, entre tanto dependa de ustedes, procuren estar en paz con todo el mundo. Procuren estar en paz con todos. Y mire, termino con este versículo en 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No seamos solo teoría, vayamos a la práctica, manifestemos un amor verdadero, no solo allá de palabra, pero cuando se nos presenta la oportunidad de manifestar el amor, entonces nos bloqueamos, no hacemos nada, nos quedamos solo en palabras, en teoría, no, vamos al hecho, que se vea, que se note en la práctica. Amén. Dios me lo bendiga y sigamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga.